Buenas tardes. Disculpen la demora, está todo embotellado ya. Hoy la maestría tiene el honor de presentar, a pedido de los alumnos de la maestría, al doctor Horacio Spector, que nos va a hablar de la pretensión del derecho y del positivismo jurídico. De modo que lo vamos a escuchar y luego le demos la pregunta del mismo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar quisiera agradecer a los alumnos de la maestría por haber inspirado esta invitación y al profesor Ricardo Libur por haberla aceptado y habermela usado tan gentilmente, y también al maestro Eugenio Gurín por darnos a todos con su presencia y por haber aceptado hablar en el caso de que Ricardo no viniera a tiempo, cosa que finalmente no fue necesaria. Bien, ¿cuál es el problema que yo trato en este trabajo que voy a presentarles hoy? El problema es el siguiente. Según muchos autores, entre ellos Joseph Raz y Robert Alexy, el derecho se presenta frente a los ciudadanos, frente a los usuarios de normas jurídicas, a los destinatarios y también a otras autoridades, con una pretensión, con la pretensión de ser autoritativo, de crear obligaciones y de crear derechos. El sistema jurídico no se presenta mandoneando o matoneando a la gente de una forma prepotente, diciéndole haga esto o haga aquello, sino que lo hace instintivamente a través de un lenguaje que es claramente moralizado. Y cuando digo moralizado todavía no estoy diciendo que sea necesariamente moral, pero es un lenguaje que utiliza centralmente conceptos que son propios del lenguaje moral, como el concepto de obligación, el concepto de deber, el concepto de derecho, el de responsabilidad, el de culpa, el de castigo, etc. Entonces, estos autores subrayan que además de muchas otras características que el sistema jurídico pueda tener como características esenciales de lo que es un sistema jurídico, hay una característica que es importante, y esta característica es la de que cuando el sistema jurídico le dice a la gente lo que tiene que hacer, se lo dice de esta forma distintivamente normativa, distintivamente moral. Y entonces este punto, este aspecto bastante sutil del fenómeno jurídico que se manifiesta básicamente en su lenguaje, en las expresiones que utiliza, es lo que diversos autores han llamado la tesis de la pretensión. Ahora, desde un punto de vista más analítico, no es fácil entender qué significa esta pretensión, dónde está, cómo se verifica. Diferentes sistemas jurídicos pueden plantear pretensiones de carácter especial y de forma explícita cuando, por ejemplo, hay controversias entre diferentes autoridades constitucionales. Por ejemplo, y voy entonces remitiéndolos a las diapositivas que seguramente les habrán distribuido la entrada, y que si alguien no tiene, puede todavía, por lo que vi, había varios ejemplares disponibles. Diapositivas que podría haber presentado o proyectado en la pantalla, pero que lo vamos a hacer de una forma más artesanal, más tradicional, y espero que sea igualmente efectiva, guiándolos a lo largo de este grupo de hojas que ustedes tienen. Por ejemplo, en el Reino Unido se planteó recientemente si el Parlamento o el primer ministro tenían la autoridad constitucional para proceder al famoso Brexit. Y bueno, esta fue una controversia que el tribunal resolvió diciendo que
aclarando específicamente que la autoridad la tiene el Parlamento. Esta declaración, en el marco de una decisión judicial en Inglaterra, es una declaración explícita. Explícitamente se está diciendo que la autoridad la tiene el Parlamento y que cualquier otra persona o institución que tome una decisión en esta materia no será vinculante, no será obligatoria, pero que si la toma el Parlamento es vinculante y todas las personas, los actores relevantes, tienen el deber de obedecerla y aceptarla. Entonces, como vemos, esta es una pretensión que es de carácter explícito, es prácticamente una declaración judicial, y es de carácter especial porque está diciendo que una autoridad, en este caso el Parlamento, tiene la autoridad en el sistema británico. Hay otro ejemplo de una pretensión especial y explícita, que este es el título de las diapositivas, que me parece todavía más claro y que se acerca más a lo que autores como Ras quieren decir. Pero para encontrarla no fue demasiado fácil, ¿no? Me fui al año 1415, al concilio de Constanza, y al famoso cisma occidental, en donde 3 papas planteaban la pretensión de autoridad dentro de la Iglesia. Como ustedes saben, hay en la Iglesia, por lo menos había en esa época, 2 teorías constitucionales diferentes. Según una teoría constitucional, la plenitud potestatis, la autoridad suprema, la tiene el Papa. Esta sería la interpretación papal o papalista. Y luego había otra teoría constitucional, la conciliarista, según la cual la autoridad suprema la tiene el concilio ecuménico. Obviamente hoy en día eso está zanjado a favor de la interpretación papalista, pero en 1415 la aplicación de la interpretación papalista era complicada porque había 3 papas que planteaban la pretensión. Y entonces, luego de un periodo muy largo, que se conoce como un periodo bastante turbulento de crisis política en la Iglesia y en todo el mundo europeo occidental, porque como ustedes saben, la separación entre Iglesia y Estado no existía en esa época. El concilio de Constanza dicta un decreto que se llama el Aex Sancta Sínodo, el decreto este Santo Sínodo. Toman el nombre del decreto de las primeras palabras de la declaración del concilio de Constanza, que dice este Santo Sínodo reunido, e invocan ahí la sucesión apostólica, en donde la sucesión de Pedro, que según los papalistas pasa a los papas. Sin embargo, ellos la toman como que es en esta piedra que es la Iglesia en un sentido metafórico, donde reside la autoridad de la Iglesia. Entonces lo que dicen es básicamente, y disculpen que esto esté en inglés, pero lo fui tomando del texto que a su vez está en inglés, y la misma disculpa le tuve que hacer a los estudiantes de Barcelona hace 3 semanas, donde presenté las mismas diapositivas. Dice: primero, el concilio declara que legítimamente reunido el Espíritu Santo, constituyendo un concilio general y la expresión de la Iglesia Católica militante, tiene el poder o tiene la autoridad inmediatamente de Cristo, y que cualquier persona, cualquiera sea su estatus o dignidad, aún si existiera un estatus papal, o sea que aún si existiera, no se compromete con que exista, porque hay 3 que están compitiendo por ese estatus, está obligado a obedecer al concilio en aquellas materias relativas a la fe, la eliminación del cisma y la reforma general de la Iglesia de Dios en su cabeza y en sus miembros, y ahí resuena el lenguaje de los evangelios. Bueno, cito esto no porque yo soy un especialista en historia de la Iglesia ni por ninguna nostalgia por la Edad Media, sino porque me pareció un ejemplo interesante de cómo prácticamente en este caso un organismo que es por un lado político, por otro lado religioso,
declara, hace un claim, hace una pretensión, y esa pretensión es de autoridad, y significa, y lo dicen ellos explícitamente, que todos están obligados a obedecer lo que diga esta autoridad. Ahora bien, cuando Raz y otros autores dicen que el derecho plantea una pretensión autoritativa, una pretensión de autoridad, claramente, aunque no está tan claro porque algunos autores se confunden, pero en mi interpretación claramente no están diciendo que todos los sistemas jurídicos contienen una declaración de este tipo explícita, pero de carácter general que abarca todo el sistema jurídico. Y no la contienen porque en general es muy difícil encontrar en los textos jurídicos declaraciones autoritativas de este tenor, esto ocurre, yo creo, porque tiene sentido hacer estas declaraciones explícitas cuando hay una controversia de carácter constitucional, una crisis constitucional y diferentes autoridades están planteando pretensiones contrapuestas. Entonces se reafirma cuál es la pretensión de autoridad, que es la que se acepta. Entonces, pasando a la diapositiva siguiente, lo que dice Raz, y ahora me concentro más que nada en Raz, podríamos hacer comentarios sobre Alexi y sus posiciones, pero quizás pueda surgir eso en la parte de preguntas. La claim view, que es esta CB corta, la tesis de la pretensión, en la formulación de Raz dice que lo que diferencia a las autoridades de facto, pero que son autoridades, de los meros mandones, es decir, de personas que ejercen un poder desnudo, es que las autoridades plantean una pretensión, plantean el derecho de dictar normas a los súbditos o a los ciudadanos, pretenden legitimidad, y dice Raz, esto está tomado literalmente de un texto de Raz, ellos actúan, como digo, bajo la guisa de la legitimidad, es decir, haciendo esta pretensión, y luego vamos a ver qué significa más específicamente hacer esta pretensión, y en qué condiciones se la puede hacer y en qué condiciones no. Bueno, este es un tema, pero el otro tema de la presentación es el positivismo jurídico y la relación que tiene el positivismo jurídico con esta claim view, que a partir de ahora llamo directamente la tesis de la pretensión del derecho. Para algunos autores como Alexi, esta relación no es relevante porque ellos no aceptan el positivismo jurídico. Pero para autores como Raz, que son explícitamente positivistas jurídicos, se plantea este problema de compatibilidad. Es coherente, por un lado, afirmar que una característica esencial del derecho es que plantea una pretensión de autoridad moral y, por otro lado, sostener una posición positivista. Bueno, cuando planteamos esta pregunta, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes formas de positivismo jurídico. No hay una sola tesis positivista, sino una gran familia de posiciones que pueden llamarse positivistas jurídicas. Para propósitos metodológicos, lo que tenemos que ver es cuál es la tesis positivista jurídica que aquí está en juego. Por un lado tenemos un positivismo jurídico metodológico que básicamente sostiene que todo lo que es evaluación moral o conceptos morales o términos morales no aparece y no puede aparecer en el lenguaje jurídico, en la descripción y en el estudio del derecho. Este positivismo jurídico que Norberto Bobbio llama positivismo como aproximación, como enfoque, es un positivismo muy general que está emparentado con posiciones en filosofía de la ciencia como el positivismo lógico y el positivismo en general. Es muy popular esta forma de entender el positivismo jurídico, y en la época en que yo estudiaba me enseñaban que esto era el positivismo jurídico.
Pero hoy en día hay diferentes autores que rechazan este tipo de positivismo jurídico. Por ejemplo, Ras lo rechaza. Él no cree que uno tenga que prescindir de conceptos morales para poder explicar el fenómeno jurídico. De hecho, como les acabo de decir, Ras sostiene la tesis de la pretensión. Y la tesis de la pretensión es que el sistema jurídico plantea una pretensión de autoridad moral. Plantea la pretensión de tener la facultad de poder crear derechos, imponer obligaciones, adjudicar responsabilidades, atribuir castigos, etc. Entonces, puesto que Ras sostiene la tesis de la pretensión así entendida, él no podría de ninguna forma sostener que uno tiene que dejar de lado los conceptos morales para poder explicar el fenómeno jurídico. Entonces, ¿cuál es el tipo de positivismo jurídico que personas como Ras sí aceptan? Es lo que genéricamente podríamos llamar la tesis de las fuentes o la tesis de las fuentes sociales, que es un poco diferente y que básicamente lo que dice es lo que ustedes tienen en el segundo párrafo de esta diapositiva con el nombre ST, que es Sources Thesis, la tesis de las fuentes. Entonces, la tesis de las fuentes, en esta formulación muy anterior de Ras en The Theory of Law, tiene muchos años, casi 40, lo que dice Ras es que las pruebas para identificar el contenido del derecho y determinar su existencia dependen exclusivamente de hechos de conducta humana, capaces de ser descritos con términos valorativamente neutrales y aplicados sin apelación al argumento moral. Entonces, una cosa es identificar las normas jurídicas, establecer qué enunciados jurídicos son verdaderos, solamente por referencia a hechos sociales, y otra cosa es que uno tenga que prescindir, dejar de lado conceptos morales para poder entender el fenómeno jurídico. Entonces, hay una diferencia importante entre estas dos cosas. Entonces, cuando uno ve que el tipo de positivismo jurídico que Ras defiende no es el positivismo metodológico de Bobbio, no es el positivismo metodológico que también explicaba Carlos Nino, sino algo más específico, más acotado, que es la tesis de las fuentes sociales, que básicamente se refiere a las condiciones de verdad de los enunciados jurídicos, a través de los cuales se identifica y describe el contenido de un sistema jurídico positivo. La claim view, la tesis de la pretensión, es compatible con la tesis de las fuentes. O al menos tiene que ser compatible, porque si no lo fuera, Ras se estaría autocontradiciendo. Pero como supongo que Ras no es ningún tonto, y creo que ustedes seguramente me acompañarán pensando que no es un tonto, que se va a contradecir tan fácilmente, si tenemos dos interpretaciones de Ras, una en la cual lo presentamos como un tonto que se contradice entre estas dos tesis, y otra en la cual aparece como alguien coherente, que sostiene tesis coherentes, deberíamos preferir, por razones metodológicas, de generosidad interpretativa, la tesis que lo presenta como coherente. Y esta es la línea que, por supuesto, sus discípulos siguen, y aunque yo no me considero un discípulo de él, aunque he estudiado con él también, me parece que es la correcta, es pensar que él está viendo una posición coherente que incluye a ambas cosas. Pero esto todavía es insuficiente, porque de hecho lo que Ras dice es algo más. Ras no solamente dice que la tesis de las fuentes es compatible con la tesis de la pretensión, sino además que la tesis de la pretensión provee un argumento para aceptar la tesis de las fuentes. Es decir, que si uno parte al revés, parte de este aspecto del sistema jurídico que se presenta frente a ciudadanos y súbditos como teniendo autoridad moral, ejerciendo autoridad moral, una autoridad que le permite y lo habilita a crear obligaciones y establecer deberes, pretendiendo que los destinatarios de las normas sean leales a sus mandatos como agentes morales, y no solamente porque tienen miedo de una sanción. Entonces, si uno acepta esto como rasgo esencial de los sistemas jurídicos,
entonces tiene una base para aceptar la tesis de las fuentes. Y la tesis de las fuentes básicamente lo que nos dice es que podemos identificar al derecho y describir su contenido sin apelar a proposiciones morales, sin hacer referencia a proposiciones morales, solamente contemplando hechos sociales. Bueno, entonces a mí me parece interesante tratar de entender cómo es que Raz trata de ir desde esta característica de la pretensión a la tesis de las fuentes. Y lo que voy a sostener es que hay un camino, creo que Raz en ese sentido tiene razón, pero lo que se puede justificar sobre la base de la tesis de la pretensión no es la tesis de las fuentes no calificada, no matizada que ustedes tienen acá, que acabo de leer, sino una tesis mucho más calificada, ajustada, restringida, y que esa tesis, esas variantes más restringidas de la tesis de la fuente, muy lamentablemente para el proyecto de Raz, en mi opinión, son o bien no interesantes o bien autocontradictorias. De modo que en algún sentido se salva de la incoherencia por mantener estas dos tesis, pero lo hace a costa de llegar a una tesis de las fuentes, a una variante positivista que no es, digamos, demasiado atractiva, porque que sea no interesante implica que no es atractiva, y si además es autocontradictoria, tampoco es atractiva, porque es necesariamente falsa, no puede ser atractiva para una comunidad que busca la verdad acerca de cómo funciona o cuáles son las características del sistema jurídico. Entonces, voy a hacer ahora un par de clarificaciones que me parece importante como cuestiones de previo, digamos, especial pronunciamiento. Seguramente ustedes habrán estudiado que Raz, en De Moralito Freedom, un libro que publica en 1986, él defiende una teoría de la autoridad legítima, de la justificación de la autoridad política. Es una teoría muy interesante que se aparta de las teorías tradicionales acerca del consentimiento. La teoría tiene tres tesis, tiene cierta complejidad, pero la idea, y no es el objeto de mi presentación hoy, pero la idea central, la intuición central que tiene Raz, yo creo que es genial, esa intuición sí es genial, es cómo una autoridad puede ser legítima conectando su legitimidad con el razonamiento práctico de los agentes sobre los cuales la autoridad ejerce esa autoridad. Raz supone que los agentes, las personas, agentes acá en el sentido de personas que actúan, los actores, que tomamos decisiones y realizamos elecciones, lo hacemos sobre la base de razones. Somos agentes racionales. Entonces la pregunta es, frente a un conjunto de agentes racionales, una comunidad integrada por ciudadanos que suponemos que son agentes racionales, ¿cómo es posible que una autoridad que les restringe su libertad y no les permite tomar algunas elecciones pueda estar justificada? La intuición de Raz es que no es porque estas personas han prestado su consentimiento, y es una crítica muy común a las teorías contractualistas que, de hecho, como cuestión histórica, difícilmente una comunidad política haya tenido consentimiento para obedecer una autoridad. Entonces Raz no cae en ese error de presuponer que ha habido un consentimiento de carácter fáctico, y a diferencia de otros autores tampoco postula un consentimiento contrafáctico o un consentimiento hipotético. En lugar de eso, lo que dice Raz es que la autoridad está justificada frente a un conjunto de agentes racionales al emitir una serie de directivas si esas personas servirían mejor a sus propias razones obedeciendo las directivas que tomando elecciones por su cuenta, sin consideración de esas directivas. En otras palabras, los agentes racionales tienen razones para seguir lo que dice la autoridad. En aquellos casos en donde sin autoridad, únicamente valiéndose de su propio juicio acerca de las razones que tienen en diferentes ocasiones, sus propias razones estarían peor atendidas. Entonces la autoridad, dice Raz, brinda un servicio. ¿Cuál es el servicio?
el servicio de permitir que agentes racionales atiendan mejor a sus razones. Yo creo que es una idea en el origen que viene de los filósofos griegos antiguos. No me voy a extender, pero voy a dar un primer ejemplo que quizás puede ser distorsivo, pero me parece que es más útil que distorsivo. Si nosotros elegimos un médico y decidimos tomar a un cierto médico o médica como autoridad sobre nuestras elecciones de salud, entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque pensamos que si seguimos nuestro propio juicio y no somos médicos, nuestras propias razones van a estar peor atendidas que si seguimos la prescripción que nos da el médico. Entonces somos nosotros los que constituimos la autoridad porque pensamos que la autoridad nos brinda un servicio a nuestro razonamiento práctico. Bien, termino con esto. El tema es muy interesante, pero no nos podemos extender. La teoría política normativa de la autoridad de Raz se llama teoría del servicio, como les dije recién. Y entonces hay una enorme tentación, de la cual yo también he sido víctima, lamentablemente, porque me ha costado mucho tiempo inútil algunos borradores que tuve que descartar. La tentación es de pensar que cuando Raz dice que el derecho plantea una pretensión a tener autoridad, lo dice en el sentido de la teoría del servicio. Y la tentación se agiganta porque Raz dice que una autoridad política justificada tiene que emitir directivas que precluyen las razones que los destinatarios podrían seguir por su propia cuenta, sin la autoridad. Y por otro lado, cuando Raz habla del concepto de autoridad, diciendo que el derecho plantea una pretensión a la autoridad, también dice que las normas jurídicas precluyen las razones que podrían tener los ciudadanos para no obedecer las normas jurídicas. Entonces la similitud lingüística parcial aumenta el riesgo de que uno caiga en la confusión de pensar que la tesis de la pretensión está conectada con la teoría del servicio. Pero no es así. La tesis de la pretensión es una tesis conceptual acerca del sistema jurídico. La teoría del servicio es una teoría política, de filosofía política, acerca de en qué condiciones una autoridad está justificada. Entonces, no es cierto que un sistema jurídico, para ser sistema jurídico, según Raz, tenga que plantear una pretensión de brindar un servicio a los agentes racionales. Esto sería un error, fruto de conectar una teoría conceptual con una teoría normativa. Una forma de presentar esto que les acabo de explicar, pues si ya lo entendieron, quizás no hace falta, simplemente lo menciono, es un poco más complicada, pero también es más precisa. Lo que yo usé es una explicación informal. En filosofía del lenguaje se distingue entre expresiones de re, cuando uno usa actitudes proposicionales, como por ejemplo yo creo que P, se distingue entre hablar del objeto de la creencia, que se llama de re, o sea, sobre la cosa, o de dicto, hablar sobre la actitud proposicional. Entonces, la tesis de la pretensión admite dos formulaciones, una formulación de re y una formulación de dicto, que ustedes tienen en la diapositiva siguiente, con el título pertinente. La formulación... ¿No tenés diapositiva, Ricardo? No, creo que tengo alguna para ahí, pero... La formulación de Re dice: hay una teoría verdadera de la autoridad legítima T, tal que todo sistema jurídico L pretende que tratar a sus directivas como precluyentes satisface T. Como vemos, la formulación de Re empieza hablando de una teoría verdadera de la justificación política. Si este fuera el caso, puesto que Raz sostiene que la teoría verdadera T es la teoría del servicio, lo que estaría diciendo es que hay una teoría verdadera sobre justificación de la autoridad política, la teoría del servicio, tal que todo sistema jurídico esencialmente plantea que seguir a sus directivas como precluyentes satisface la teoría del servicio. Pero obviamente, como por las razones que vi, no es esto lo que Raz sostiene. Lo que Raz sostiene es meramente la formulación de dicto, en donde la referencia a la autoridad legítima está dentro de la pretensión, forma parte del objeto de la pretensión.
Entonces lo que dice es que todo sistema jurídico pretende que hay una teoría verdadera de la autoridad legítima tal que tratar a sus directivas como precluyentes satisface esa actividad cualquiera sea. En otras palabras, Ras no se compromete con que un sistema jurídico tenga que escoger una teoría particular de justificación de la autoridad política. Si el sistema es la Iglesia en 1415, la teoría de la justificación será la evangélica o la sucesión de Pedro, lo que dice la Biblia o el Nuevo Testamento. Si el sistema jurídico en cuestión es el de la Revolución Francesa, será la voluntad del pueblo, la voluntad general de Rousseau. Y si es la Constitución de 1853-60, imagino que no está muy claramente dicho, pero alguna teoría de la representación política, ¿no? Porque después de todo el preámbulo empieza con los representantes. Claramente no hay ninguna teoría papalista o conciliarista la que la Constitución de 1853 sostenía, no obstante lo que inmediatamente después dice en su artículo 2. Entonces, ahora me voy a referir muy rápidamente a tres críticas que se le han hecho a la tesis de la pretensión. En general, todo el mundo toma la tesis de la pretensión y como si fueran patitos en una kermés le tiran dardos, ¿no? Y parece un lindo juego porque se la ridiculiza, se la desinterpreta, entonces es muy fácil criticarla. También Ras es un poco culpable porque su lenguaje en general es oscuro, no es del todo claro, y lleva un largo tiempo entender qué es lo que quiere decir, si es que uno finalmente logra entender lo que quiere decir. Pero hay básicamente tres críticas y les paso revista muy rápidamente para que ustedes simplemente estén en auto, digamos, las conozcan. La primera es la tesis de la verificación, propuesta por Gima y otros. Dicen, bueno, en realidad esto de que los sistemas jurídicos plantean una pretensión es algo misterioso, porque ¿cómo se verifica empíricamente? ¿Dónde está esa pretensión? Y yo les dije que cuando es explícita uno lo puede verificar porque tiene una declaración, pero Ras no requiere que haya una declaración explícita. Entonces, ¿cómo esto se verifica? Y de hecho, Dworkin también ha aceptado esta crítica y ha dicho, bueno, pensemos en el juez Holmes, que no creía para nada en ninguna cuestión moral, era un escéptico moral, un realista jurídico. Sin embargo, él cuando dictaba sentencias o firmaba sentencias en la corte, usaba el lenguaje jurídico con obligaciones, con responsabilidades, con deberes. Entonces, no hace falta que alguien pretenda tener autoridad moral para que el sistema jurídico establezca obligaciones y derechos. Bueno, aquí la respuesta más obvia es que Ras no está pensando en una declaración explícita, ni tampoco está pensando en las creencias que puedan tener Holmes o diferentes actores jurídicos, como filósofos o como intelectuales o como personas educadas. Está pensando en un rol determinado que diferentes autoridades asumen cuando ejercen roles institucionales como el de juez o el de legislador en un congreso, etc. Y lo que está haciendo es una especie, lo que hace es un experimento lingüístico, es un hecho lingüístico que las autoridades utilizan este tipo de lenguaje. Se llaman a sí mismas autoridades, usan este lenguaje moralizado y nos invita a considerar, pensemos que tuviéramos un sistema sin todo esto, solamente con órdenes y palos, órdenes y amenazas de palos, sin ningún tipo de lenguaje normativo como este que es característico. Obviamente es lógicamente posible tener un sistema de control social que no tenga este tipo de lenguaje y quizás podría funcionar bien, en algún sentido de bien, seguramente no moral. Pero sería diferente de lo que conocemos como un sistema jurídico. Este es el punto que hace Ras. Y si es una característica esencial, entonces
Pons, como juez, está haciendo esta pretensión al usar ese lenguaje y por usar ese lenguaje. De modo que la verificación es por el tipo de lenguaje que se está utilizando, el tipo de recursos conceptuales que una autoridad utiliza para vehiculizar sus mandatos. Otros autores, por ejemplo Finis, a pesar de que es un libro naturalista, dicen la tesis de la pretensión es absurda porque uno puede tener un sistema de reglas primarias y secundarias, como dice Hart, en donde se identifican las reglas de acuerdo con ciertos criterios establecidos por la regla de reconocimiento. Uno puede tener un lenguaje descriptivo en donde describe enunciados jurídicos, en donde describe las normas que están reconocidas de acuerdo con este sistema, y no hace falta hablar de obligaciones morales o de autoridad moral, de la autoridad de imponer obligaciones morales. Entonces, autores como también Gima dicen, bueno, o Finis, dicen, podríamos entender que la pretensión existe, pero la pretensión no es de carácter moral, sino que es una pretensión jurídica. Lo que dice la pretensión es que las autoridades tenemos autoridad jurídica. Lo que dice el Congreso es plantear, tenemos autoridad jurídica. Bueno, esto para mí no es demasiado sostenible. Si uno planteara que todos tienen una obligación de obedecer todas las obligaciones jurídicas, y esta es la pretensión, si la pretensión fuera legalista en este sentido, entonces la pretensión o bien sería redundante, o bien sería contradictoria, porque todas las normas jurídicas establecen obligaciones jurídicas. Afirmar que hay, como decía Alf Ross en un artículo, en una presentación que hizo en esta universidad al comienzo de los años 60, está publicado en la revista jurídica de Buenos Aires, pero criticando a Kelsen, que en algún sentido tenía un parecido con Russ, o sea que la discusión es aplicable mutatis mutandis. Dice Ross, bueno, es redundante tener una pretensión de obligación jurídica respecto de todas las obligaciones jurídicas, porque ya las normas jurídicas dicen que esto es obligatorio, no hace falta agregarle una obligación de segundo orden. Pero si no fuera redundante, entonces sería autocontradictorio, porque hablar de una obligación jurídica, de respetar todas las obligaciones jurídicas que no esté incluida en el conjunto de obligaciones jurídicas, es autocontradictorio. Si es una obligación jurídica, tiene que estar incluida también en ese conjunto. Entonces, o bien es redundante o bien es autocontradictorio. De modo que uno no puede hacer el juego de decir, tenemos una pretensión, pero es una pretensión jurídica, una pretensión de autoridad jurídica, de obligación jurídica, porque así planteada esta pretensión no tiene sentido. Lo que uno podría decir es, bueno, no hay pretensión de ningún tipo en este sentido, pero bueno, esta ya no sería la crítica legalística tal como la he definido. Y creo también que hay un cierto costo en prescindir de cualquier tipo de pretensión, y es que se escaparía, digamos, esta forma característica que tiene el sistema jurídico de hablar a los ciudadanos. Y finalmente tenemos la crítica semántica, que aparece en algunos autores. Por ejemplo, me recordaba, hablando con Eugenio, leímos hace poco el mismo trabajo en Radio Iuris, un artículo de Luis Duarte de Almeida y Edwards. En una nota de pie de página hacen esto que yo llamo una crítica semántica, y la crítica es algo así como lo que sigue. Supongamos que un tribunal afirma lo siguiente, 2 puntos. Aunque es moralmente obligatorio hacer tal conducta, X, no hay una obligación jurídica de hacer X. Bueno, estos autores dicen que esto sería contradictorio si Russ tiene razón, si la tesis de la pretensión es verdadera. Porque cuando el tribunal dice, aunque hay una obligación moral de hacer X, está declarando que hay una obligación moral, está diciendo que hay una obligación moral, y entonces no puede decir que no hay una obligación jurídica si es que uno define imponer una obligación jurídica como pretender que hay una obligación moral.
Bueno, el punto es un poco sutil. Pero de todas formas yo creo que es un error, aunque no es un error del que es fácil desembarazarse. La forma de desembarazarse, y me parece que lo más importante no es que entiendan tanto el error, sino lo que viene ahora, que está en la diapositiva siguiente, es que hay al menos 3 tesis que son diferentes y que están vinculadas con la tesis de la retención. La tesis de la retención formulada genéricamente es, bueno, todo lo que se acabo de decir. Pero cuando uno quiere hilar más fino y con más precisión, entonces lo que tiene son 3 tesis diferentes. Al menos 3, pero hay más. La primera es la que les comenté desde el comienzo, la tesis conceptual, un sistema de gobierno social que carece de un vocabulario normativo, que esencialmente incluya términos como deber, derecho y deber en el sentido de otro. Como obligación, derecho y deber, no cuenta con un sistema jurídico. Y Ras dice, esta tesis conceptual no es meramente terminológica. Hay una categoría histórica, que es este concepto de derecho que le habla a sus ciudadanos, como acabamos de ver, con este vocabulario. Bueno, parecería que la tesis conceptual es importante para la tesis de la pretensión. Sin esta no tendríamos directamente una pretensión. Luego viene la tesis de la identidad semántica, y muy importante esta tesis. Lo que dice es que en los pronunciamientos que confieren derechos e imponen obligaciones, y también los enunciados jurídicos comprometidos, los términos deber, obligación, derecho y deber tienen el mismo significado que en las proposiciones morales. Y Ras es muy claro en que acepta la tesis de la identidad semántica. Y es justamente esta tesis lo que complementa la tesis conceptual, la anterior. Porque cuando el derecho habla cuando el sistema jurídico habla de derechos, deberes, responsabilidades, etc., estos conceptos tienen significado idéntico al que tienen en el lenguaje moral, entonces es natural que estén planteando una pretensión de que tienen la autoridad para crear estas obligaciones morales, estos derechos morales, etc. Que no son morales en el sentido de que no sean creados por el sistema jurídico, son creados por el sistema jurídico, pero lo que el sistema jurídico crea es algo que significa lo mismo que lo que las personas dicen que tenemos cuando hablan de temas morales. ¿Se entiende el punto? No significa que no sean creadas por el sistema jurídico. Por el sistema jurídico lo que pretende es que tiene la autoridad para crear estas obligaciones y derechos morales. Y que tiene la autoridad moral para hacerlo. Bueno, el punto se puede explicar mejor de la siguiente forma. Supongamos que aceptamos que todos tenemos una autoridad para poder contraer promesas, para poder prometer a otras personas cosas. Como yo creo que en general pensamos que tenemos. Y estoy pensando en las promesas moralmente vinculantes, no por ahora en las promesas jurídicas. El ejemplo es este. Entonces yo le digo a alguno de ustedes, te prometo que te acompañaré al cine este domingo. Bueno, en algún sentido ustedes podrán pensar que eso me coloca a mí bajo una obligación moral de acompañarles, excepto que haya consideraciones que moralmente excusen o justifiquen el incumplimiento. ¿Y esto qué significa? Que la obligación que he asumido prometiéndoles eso, de ir con ustedes al cine, esa obligación, que es una obligación moral, yo la creo. No es que antes de mi acto lingüístico de prometerles yo tenía esa obligación. No hay ninguna teoría de derecho natural, ni hay ningún código moral objetivo que me establezca esa obligación. Yo la genero. ¿Por qué la genero? Porque supongo que tengo la autoridad moral para generarla. Entonces, análogamente, Ras piensa que las autoridades políticas, en lugar de imponerse obligaciones morales para ellos, sobre ellos, imponen obligaciones morales sobre los ciudadanos,
pretendiendo que tienen autoridad moral para hacerlo. Obviamente es más fácil pretender que uno tiene autoridad moral sobre la conducta propia y obligarse a uno mismo que obligar a los demás. Pero esta es la pretensión y de hecho el sistema jurídico establece estas obligaciones. Y para Ras, las obligaciones significa que los agentes racionales tienen razones para cumplirlas. Este es un sentido genérico de obligaciones. La tercera tesis es la tesis de la implicación semántica. Y lo que dice es que los pronunciamientos que confieren derechos y que imponen deberes, así como los enunciados jurídicos comprometidos, implican lógicamente proposiciones morales. Y esta tesis es bastante complicada, pero asimismo muy importante. Antes de mostrar su importancia, quisiera recordar una distinción entre 4 formas diferentes de entender enunciados jurídicos, porque esto me va a servir para luego comentar de vuelta la tesis de la implicación semántica. Habría mucho para decir, pero lo voy a plantear en forma más o menos dogmática, por su utilidad para entender esta tesis. Uno puede tener enunciados jurídicos sobre que tenemos la obligación de hacer tal y tal cosa, o que tenemos el derecho de que se nos proteja como consumidores, etc., como enunciados que son radicalmente descriptivos, que lo único que hacen es describir actos de creación de esas normas que estoy describiendo por algunas personas o instituciones, que identifico o reconozco de alguna forma. Estos enunciados radicalmente distanciados o descriptivos son una forma de describir el derecho. Otra forma de describir el derecho sería suponiendo que estas normas, las normas jurídicas que describo, son justificadas. Es decir, lo haría desde el punto de vista del derecho. Y a esto Ras lo llama enunciados jurídicos distanciados. Otra forma son los enunciados comprometidos. Por ejemplo, un juez afirma un enunciado jurídico sobre cuál es la obligación del demandado y sobre la base de ese enunciado jurídico concluye luego en el decisorio que la demanda es correcta y acepta la demanda y sentencia a la otra parte. Es comprometido aquí porque el juez está comprometiendo con el enunciado jurídico, no está suponiendo que la norma está justificada, sino que lo acepta. Hay una variante, este sería el enunciado normativo, hay una variante de los enunciados normativos que acá en la Argentina trabajó Genaro Carrió, siguiendo a Austin y los autores de la época de la filosofía del lenguaje de Oxford, que son los enunciados performativos. Actos del habla, actos lingüísticos, tal que pronunciarlos o hacerlos en un contexto institucional adecuado significa hacer, ejecutar lo que el acto mismo describe. Por ejemplo, si digo, juro por Dios y la patria cumplir los deberes del diputado nacional. Al decir esto, estoy jurando. Supongamos que un legislador dice, los ciudadanos tienen la obligación de pagar impuestos. El legislador lo dice en el marco de las atribuciones del Congreso. Bueno, aunque parece menos obvio, pero lo que está haciendo el legislador es creando esa obligación. El decir tienen la obligación es crear la obligación, es imponer la obligación. Porque si miramos toda ley empieza diciendo el Senado y la Cámara de Diputados sancionan con fuerza de ley y luego viene, de modo que tienen esta obligación, está sancionando, está creando esa obligación. Bien, es muy importante entonces distinguir estos diferentes matices de un enunciado jurídico, sobre todo el performativo, porque aunque Ras no lo dice, y creo que ahí tiene un déficit, lo que él debería decir es que en la tesis conceptual es que el uso más claro en el cual se pretende tener autoridad es el uso performativo, que es el uso cuando los legisladores o las autoridades imponen obligaciones, crean derechos, adjudican responsabilidades, lo hacen en el contexto adecuado de las reglas institucionales, y entonces al pronunciar estas palabras que parecen mágicas,
usted tiene esta responsabilidad, le están atribuyendo esa responsabilidad. No están meramente constatando que usted tiene esa responsabilidad. Entonces, la pregunta es interesante ahora, es la siguiente. Si uno acepta la tesis conceptual y la tesis de la identidad semántica, tiene que aceptar necesariamente la tesis de la implicación semántica. Pues los autores que hacen la crítica semántica, esta que mencioné antes, como de Almeida, piensan que sí. Piensa que cualquier persona que, como Ras, sostiene que el derecho plantea una pretensión moral, también están diciendo que esto implica lógicamente proposiciones morales. Es decir, cuando un legislador dice, ustedes tienen la obligación de hacer tal cosa, está implicando lógicamente que ustedes tienen la obligación moral de hacer tal cosa. No es meramente, como dice la segunda tesis, la tesis de la identidad semántica, que usan el concepto de obligación con el mismo significado, sino que además están implicando lógicamente que ustedes tienen esa obligación moral. Pero entonces, si cada vez que una autoridad dice es obligatorio X, está implicando lógicamente es moralmente obligatorio X, claramente esto es contradictorio con la tesis de las fuentes, porque si uno argumenta exitosamente que no existe la obligación moral de hacer X, entonces también debería rechazar que existe la obligación jurídica de hacer X. Con lo cual, en lugar de la tesis de la fuente que me dice usted puede identificar las obligaciones jurídicas sin apelar a las obligaciones morales, permanentemente necesitaríamos chequear que cada obligación jurídica corresponde con una obligación moral antes de aceptarla. Evidentemente, la tesis de la implicación semántica no es compatible con la tesis de las fuentes. Entonces, recuerdan con ese supuesto metodológico de generosidad exegética. Tenemos que pensar que Ras no acepta la tesis de la implicación semántica. Sí, claramente acepta la tesis de la identidad semántica. Entre otras cosas porque Néstor Ras sigue a Kelsen. Y Kelsen pensaba que el concepto de deber es el mismo, tanto en moral como en derecho, que el reino del deber es uno solo, no pensaba que hay reinos de deber morales y reinos de deber jurídico. Pero en fin, sin entrar en la cuestión de interpretación de Kelsen, Ras sin duda acepta la tesis de la identidad semántica. Es un positivista que acepta la tesis de las fuentes, que rechaza que haya que apelar a consideraciones morales para establecer el contenido del sistema jurídico, pero que sin embargo cree que los conceptos de obligación, derecho, responsabilidad, etc., que se utilizan en el derecho, tienen el mismo significado que los que se utilizan en la moral. Entonces, ¿cómo es posible tener la tesis de la identidad semántica y rechazar la tesis de la implicación semántica? Bueno, la posibilidad que sugiero es que Ras cree básicamente lo siguiente, que imponer obligaciones jurídicas a los ciudadanos es pretender que los ciudadanos tienen obligaciones morales. Si esas obligaciones morales existen, entonces los ciudadanos tienen las obligaciones. Punto. Si esas obligaciones morales no existen, por ejemplo porque la autoridad es una autoridad ilegítima y su pretensión de autoridad justificada no está reivindicada realmente, por ejemplo porque es una autoridad injustificable por diferentes razones, entonces los ciudadanos no tienen esa obligación, no tienen esa obligación moral, pero sin embargo tienen la obligación pretendida, es decir, están bajo la pretensión de que tienen la obligación. Y ese estar bajo la pretensión de tener una obligación es lo que Ras llama una obligación jurídica. Cuando es estar bajo la pretensión de que uno tiene una obligación, es además redimido, es satisfecho por la realidad, porque esa obligación moral existe, entonces uno tiene además la obligación moral, una verdadera obligación. En algún sentido es como que la obligación jurídica es una pretensión de obligación moral, lo cual no significa que no sea algo importante. Pero ¿cómo lo interpretamos? Lo interpretamos como el derecho planteando una pretensión de que uno tiene una obligación moral. Y entonces la forma en la que Ras vislumbra que el derecho se dirige a la gente
es pretendiendo que tienen obligaciones morales y derechos morales. Y esta pretensión hecha por las autoridades es lo que crea el derecho. No hace falta que esas pretensiones morales sean correctas en el sentido de que las proposiciones morales subyacentes sean verdaderas. Supongamos, la autoridad moral plantea que tenemos la obligación moral supongamos, alistarnos para una determinada guerra. Como obligación jurídica es la pretensión de que tenemos la obligación moral. Pero si, imaginemos, no tenemos esa obligación moral, por ejemplo, porque esa guerra es injusta, entonces no tenemos la obligación moral, pero tenemos la obligación jurídica, que es la pretensión de la obligación moral. Personas como de Almeida creen en la tesis de la implicación semántica porque imaginan que para Ras una obligación jurídica implica una obligación moral. Y lo que estoy diciendo es algo un poquito diferente. Es que una obligación jurídica implica una pretensión de obligación moral, pero no la obligación moral. Y entonces, con este truco que Ras no explica con claridad, si lo explicara con claridad, habría sido mucho más fácil mi tarea en los últimos meses. Con este truco es posible para Ras sostener la tesis conceptual, sostener la tesis de la identidad semántica, diciendo que la autoridad impone obligaciones morales, pretendiendo que los ciudadanos tienen obligaciones morales, y cuando usan la palabra obligación lo hacen con ese significado, con el significado moral, pero al mismo tiempo no aceptando que sea condición necesaria para que exista una obligación jurídica que las personas de hecho tengan esa obligación moral. Una pretensión puede no ser correcta, puede ser falsa, como el ejemplo de la guerra lo ha mostrado. Bien, para complicar un poquito más las cosas, si es que no estuvieran ya complicadas, en algún pasaje Ras, en un comentario al libro de Hart, en Hart on Moral Rights and Legal Duties, usa un lenguaje que parece que sugiere que él acepta la tesis de la implicación semántica. Se los leo traduciéndolos más o menos, como puedo improvisadamente. Lo tiene en la diapositiva siguiente, que dice el pasaje semántico de Ras. Es posible que mientras los jueces crean que las obligaciones jurídicas son moralmente vinculantes, esto no es lo que ellos dicen cuando afirman la validez de obligaciones de acuerdo con el derecho. Puede ser que todo lo que enuncian es que ciertas relaciones existen entre alguna gente y algunas fuentes legales o leyes. Su creencia de que estas obligaciones dan lugar a una obligación moral puede ser algo separado y podría no formar parte de lo que realmente dicen cuando afirman que hay obligaciones de acuerdo con el derecho. Pero tal interpretación parece pretenciosa y artificial. Entonces, acá lo que él está diciendo es, podríamos imaginar, como hace Ras, como hace Hart y otros autores, no voy a decir que tengo cerca de mí, pero porque me comprometería con pretensiones interpretativas que no quiero asumir en este momento. Lo que está diciendo, bueno, uno podría decir que cuando se afirman que hay obligaciones, cuando los jueces dicen que hay obligaciones jurídicas, solamente lo que están diciendo es que ciertas normas fueron dictadas por una autoridad, por un soberano, o tienen una fuente reconocida por una regla de reconocimiento o algún criterio de identificación definicional, etc. Y que no dicen que hay obligaciones morales. Pero dice, esto es artificial. Pero si dicen que hay obligaciones morales, entonces dice que acepta la tesis de la implicación semántica. Pero en realidad hay que tener en cuenta cuál es el contraste. Él acá está tratando de separar una interpretación reductivista, hartiana, de la interpretación moralizada que él defiende. Entonces, él no está diciendo que la palabra dicen que hay obligaciones morales, la dicen en el sentido semántico, en el sentido de implicar obligaciones morales. Y en varios lugares, en distintos lugares de la obra que están citados en el trabajo, en varios lugares él muchas veces dice que el derecho plantea una pretensión, pero esa pretensión puede ser falsa.
La pretensión de que las autoridades tienen autoridad moral podría ser falsa, y estas autoridades son injustificables. Pero plantear la pretensión es la marca del derecho, no que la pretensión sea verdadera. Y claro, si las obligaciones morales no existen porque la autoridad es injustificable moralmente, entonces las personas no tienen realmente una obligación genuina, pero tienen una pretensión de obligación. ¿Por qué alguien debería atender a una pretensión de obligación? Bueno, si es una mera pretensión de obligación y no está redimida, si es meramente eso, se queda solamente en la pretensión, y sabemos a ciencia cierta que la pretensión no está redimida, entonces obviamente la única razón que podríamos tener para tomar en cuenta la pretensión de obligación es las consecuencias punitivas que eso podría aparejarnos. No significa que las vamos a ignorar, pero si esa pretensión de obligación tiene alguna verosimilitud y puede ser verdadera, entonces la razón por la que la tomamos en cuenta es porque tal vez o probablemente sea una verdadera obligación moral. Tal vez nos dé una razón en el mismo sentido en que las normas morales nos dan una razón. Razones que tenemos para cumplir con las directivas de una autoridad política como miembros de una comunidad política, porque haciéndolo, bueno, satisfacemos algún principio moral. Y no hace falta que digamos cuál, porque eso ya nos comprometería con una teoría particular de la autoridad. Bien, en lo que sigue, me parece que ya tendríamos que ir terminando, ¿no? Bueno, lo que voy a proponer es una reconstrucción no semántica de lo que dice Raz, que aparece a partir de la diapositiva de una presuposición no semántica. Y la idea básicamente es que la pretensión es una presuposición pragmática. Cuando las autoridades utilizan el lenguaje de derechos, obligaciones, responsabilidades en los contextos adecuados, no están diciendo que tenemos esos derechos, esas obligaciones, los están creando. El uso es performativo. Cuando el juez utiliza enunciados comprometidos, está aceptando un compromiso con ciertas normas jurídicas, y ese compromiso también tiene un valor jurídico porque aceptan ese compromiso en su rol judicial. Pero esas aceptaciones, esos actos de habla, tanto el de imponer una obligación por parte del legislador como el de aceptar comprometidamente una obligación impuesta por el legislador por un tribunal, esos actos presuponen pragmáticamente, no implican lógicamente, pero presuponen pragmáticamente que la autoridad tiene autoridad. Bien, hay cuestiones técnicas que tienen que ver con el concepto de presuposición pragmática que no me parecen tan importantes. Entonces, lo voy a llevar a la próxima diapositiva, la explicación de la presuposición pragmática. Bueno, esta reconstrucción no está en Raz así, es lo que yo digo que podría decir Raz o cualquiera que plantee una pretensión, ¿no? Esto ya es harina, digamos, de mi molino, más que nada. Pero yo creo que seguramente Raz no lo dice así, y tampoco realmente me importa. Creo que uno puede modificar la tesis de la pretensión, reconstruirla de una forma que sea más clara y más aceptable. Entonces, hay dos proposiciones que parecen que son necesariamente verdaderas. Recordemos que Raz es un positivista, esto es obvio, él acepta la tesis de las fuentes. Entonces recordemos que esto significa que cuando aceptamos las obligaciones jurídicas, las normas jurídicas, no lo hacemos por el contenido de las normas jurídicas, sino que esta aceptación es independiente del contenido. Como dice Hart, independiente del contenido. Lo hacemos porque emanan de una autoridad. Esta es la marca del positivismo como tesis de las fuentes. Entonces, la primera proposición dice, si les digo que ustedes deben hacer fi es cualquier conducta, de acuerdo con este enfoque con Raz, les digo que es mi posición, que ustedes deben hacer fi. Este punto lo tomo en parte de Raz. Raz dice que una de las características
del lenguaje jurídico es que cuando el legislador habla está diciendo es mi posición, es mi punto de vista que ustedes deben hacer tal cosa. La otra proposición que parece verdadera es la siguiente. Si les digo que es mi posición que ustedes deben hacer fi, les estoy diciendo que ustedes tienen una razón moral para hacer fi, tal que esa razón moral se basa en el hecho de que les digo que es mi posición que ustedes tienen el deber de hacer fi. Y esa razón no está implicada por ninguna otra razón moral que se aplica a esta conducta. Entonces, lo que está diciendo acá la reconstrucción, siguiendo un punto que tomo de Raz, es que cuando el legislador o una autoridad habla, les está diciendo es el hecho de que yo les digo lo que ustedes tienen que tomar como razón para hacer esa conducta, no porque el contenido de esa conducta sea tal o cual. Piensen, por ejemplo, en reglas procesales acerca de cómo presentar un escrito, cuántas palabras no debe exceder o cuestiones formales. Supongamos la Corte Suprema dice para aceptar un recurso no puede tener más de 40 páginas, imaginemos. Lo que está diciendo no es que 40 páginas sea intrínsecamente algo moralmente valioso, lo que se está diciendo es ustedes tienen, es mi posición que ustedes deben hacer fi. Y tienen una razón moral para hacer lo que está basada en que yo les digo que tienen que hacer fi. Y esa razón no está implicada necesariamente por ninguna otra razón moral. ¿Por qué tienen una razón moral? Porque yo se los digo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque presupongo que, como voy a mostrar ahora, tengo una autoridad moral para generarles estos deberes morales. Y más, supongamos, por ejemplo, porque si todos presentan recursos de 1500 páginas no puede haber justicia para nadie. Supongamos que la autoridad trata de coordinar las pretensiones de justicia de toda la comunidad, supongamos. Vamos a un ejemplo entonces, con uno doble paréntesis. Imaginemos, como hacen en general los filósofos, una monarquía, en donde tenemos una persona, una autoridad que es rex. En mi capacidad real les digo que ustedes deben hacer fi. Entonces, de acuerdo con la proposición 1, se sigue la proposición 1, les digo que es mi posición que ustedes deben hacer fi. De acuerdo con la proposición necesaria 2, les digo que ustedes tienen una razón moral, tal que esa razón moral se basa en justamente mi decirles que ustedes deben hacer esto. Bueno, ¿cómo podría yo decir estas cosas como autoridad? Si no presupongo que tengo autoridad para que a mi decirles que hagan fi, les crea a ustedes una obligación moral de hacer fi. Entonces, no lo estoy diciendo, no lo estoy implicando lógicamente. No estoy hablando de mi autoridad. Y les estoy diciendo, ustedes tienen esta obligación moral, pero estoy pretendiendo que tienen una obligación moral. Y esa pretensión, interpretada en forma no semántica, es una presuposición pragmática. Cuando les exijo que hagan fi, presupongo que tengo la autoridad moral para imponerles una obligación moral de que hagan fi. Y muchas de las cosas que se hacen cuando se utiliza el lenguaje performativo no son cosas que están implicadas semánticamente por lo que uno dice, pero que están presupuestas pragmáticamente. Por ejemplo, supongamos que en el momento del casamiento, en la ceremonia de casamiento, el cura o la autoridad que sea, la autoridad civil, le pregunta al marido, no al marido, al próximo marido, digamos, al novio, le pregunta al novio: ¿usted toma como esposa a Juana? Sí, la tomo. Bueno, él no está diciendo que está casado, no está diciendo yo ya no estoy casado. Pero claramente cuando dice yo tomo a esta como mi esposa, en el contexto institucional de reglas adecuado, está presuponiendo que no es su segunda esposa, que no va a cometer bigamia. O sea, está presuponiendo pragmáticamente que tiene la capacidad para tomar a Juana como esposa. Entonces cuando dice sí la tomo,
no dice tengo la capacidad para hacerlo, pero como tomarla de ese contexto es tomarla, porque cierra una de las instancias del acto, no es que está él describiendo lo que hizo o lo que va a hacer, sino que lo está haciendo en ese momento, está contrayendo matrimonio al decir justamente eso, está presuponiendo que tiene la capacidad para realizar las acciones vehiculizadas por los actos lingüísticos definidos por un contexto de reglas sociales o institucionales. Pero no dice yo ya no estoy casado, no dice esta va a ser mi primera esposa, pero está presupuesto pragmáticamente, de otra forma no podría, no tendría la capacidad para casarse, excepto que estuviera viudo, divorciado, matrimonio anulado. Los abogados siempre se les ocurre alguna forma de escribir un ejemplo, así que me anticipo, pero en circunstancias normales no tendría esa capacidad. Análogamente, cuando una autoridad constitucional o un legislador les dicen ustedes tienen la obligación de hacer fin, está pretendiendo que tienen una obligación moral, usa la palabra obligación en el mismo sentido, pero no está implicando semánticamente que ustedes tienen esa obligación. Sí está presuponiendo que tiene la autoridad o la capacidad para crear esa obligación moral. Entonces, finalmente, acá viene la última pregunta, y con esto espero que cierre todo el análisis. La pregunta sería ahora, la última pregunta sería, aceptemos la reconstrucción pragmática, presuposicional, que tiene algún eco de Kelsen, pero no quiero decir que es diseñada porque voy a confundir las cosas. Esta idea presuposicional pragmática, la pregunta sería, ¿esta presuposición nos conduce a la tesis de la fuente, como dice Ras? Yo creo haber mostrado que es compatible con la tesis de las fuentes, porque uno puede decir que puede identificar pretensiones de obligaciones morales teniendo en cuenta quién hace la pretensión como hecho social. Pero lo que ahora quiero ver es si esa pretensión, como presupuesto pragmático, me brinda un argumento, o le brinda a Ras un argumento para aceptar la tesis de las fuentes. Pues la pregunta es un poco compleja, y básicamente la respuesta es no, así de simple. No es así. Creo que acá Ras se equivoca. Primero, porque la pretensión podría ser una pretensión insincera. Las autoridades podrían, no de buena fe, sino de mala fe, hacer esa pretensión, pero creyendo o sabiendo que no tienen esa justificación. Supongamos un ejemplo, para no poner ejemplos actuales. Supongamos el Congreso, cuando en 1940 decide la compra de las tierras del Palomar, un famoso caso de corrupción durante el gobierno de Roberto María Ortiz. Bueno, el presidente de la Comisión de Presupuesto, los diputados, hasta el presidente de la Cámara de Diputados, todos estaban en el negocio y recibieron, luego se comprobó, retornos, cantidades de dinero por esas tierras que se vendieron a 5 o 6 veces más de lo que realmente valían. Uno de los grandes casos de corrupción de la historia argentina, pero quizás hoy en día lo subestimaría como una cosita, pero hecho por el Congreso, porque en esa época estas decisiones presupuestarias se tomaban por el Congreso, lo cual muestra que no significa que necesariamente que está a cargo de un órgano colegiado mejora las cosas. Pero bueno, el ejemplo es que obviamente estas personas, cuando dictaron las normas correspondientes, sabían que no estaban generando obligaciones morales, porque las obligaciones morales básicamente se deben a cosas que no son en mi propio interés. Podemos aceptar cualquier teoría moral, pero está claro que no hay ninguna teoría plausible de la autoridad política que signifique que la autoridad puede imponer obligaciones porque se beneficia a ella solamente. Esto parece que está bastante claro. Entonces ahí la pretensión está, no obstante, porque firmaron la ley, tuvieron un debate, siguieron todos los protocolos, todas las formas canónicas, y uno diría la pretensión estaba.
Había una pretensión de autoridad moral de generar esas obligaciones, pero era insincero, no era de buena fe. Entonces, claro, Ras lo que piensa es que cuando uno hace la pretensión y la pretensión es aceptable, uno puede pensar que los ciudadanos pueden seguir lo que yo digo, lo que dice la autoridad, sin necesidad de recurrir a consideraciones morales, porque planteo esa pretensión. Pero si la pretensión es insincera, puede ocurrir que los ciudadanos tengan que apelar a consideraciones morales, porque no hacerlo puede significar simplemente que están convalidando un acto de corrupción. Entonces, esto parece bastante obvio. Ras lo que dice es que en los sistemas jurídicos típicos, no obstante, las autoridades no plantean pretensiones insinceras. Pero yo no sé bien claramente qué significa sistemas jurídicos típicos. Seguramente no conoció este ejemplo de las tierras del Palomar, u otros, digamos, que se les puede ocurrir a ustedes. Otro punto importante es el siguiente. Ras cree que los errores conceptuales son obvios y que las autoridades, cuando presuponen que tienen autoridad, no están confundidas. Entonces no se confunden y piensan que los mandatos que emiten, las cosas que dicen a la gente que tienen que hacer, pueden ser identificadas para que las personas tomen decisiones y los jueces resuelvan cuando hay controversias sin necesidad de apelar a consideraciones morales, como dice la tesis de las fuentes. Pero las autoridades pueden estar confundidas. Por ejemplo, las autoridades pueden utilizar el concepto de culpa en algunas normas y pensar que con ello están diciendo claramente lo que hay que hacer. Pero luego en la práctica tribunalicia se ve que no es posible aseverar si alguien tiene culpa en un caso particular sin tomar en cuenta consideraciones morales, porque el concepto de culpa es un concepto que esencialmente remite a la moral. Entonces no podemos pensar que las autoridades son de buena fe, siempre sinceras, y además que tienen esa claridad mental como para hacer una pretensión de que sus directivas sean precluyentes y sean justificables moralmente. Porque podría ocurrir que las autoridades están confundidas. Plantear una pretensión o hacer una presuposición, por más esencial que sea, no me dice nada acerca de la verosimilitud o verdad del contenido de esa presuposición. Entonces, Ras lo que trata de hacer es, del contenido de la presuposición, que las directivas son precluyentes y pueden ser identificadas solamente porque lo dice la autoridad, sin necesidad de recurrir a consideraciones morales, de ahí salta a la tesis de las fuentes. Entonces el derecho puede ser identificado y descrito sin necesidad de apelar a consideraciones morales. Pero la base de la que parte es muy endeble, porque una presuposición pragmática no me dice nada acerca de la verdad de la proposición que está presupuesta. Yo puedo presuponer algo y eso que presupongo es falso. Entonces, en todo caso, la primera tesis calificada, WST1, que tiene en la última diapositiva, dice: la existencia y contenido de los sistemas jurídicos típicos depende de hechos de conducta humana y no de consideraciones morales. Y yo creo que esta tesis, así restringida a los sistemas típicos, no es interesante, porque básicamente me da lugar a una proposición casi tautológica. Es como decirles, en aquellos sistemas jurídicos en los cuales las autoridades plantean pretensiones que son confiables epistémicamente y cuyas normas pueden ser descritas sin necesidad de recurrir a consideraciones morales, las normas pueden ser descritas sin necesidad de recurrir a consideraciones morales. Pero esto es una tautología, porque es obvio que para aquellos sistemas jurídicos en relación con los cuales la tesis de las fuentes es verdadera, la tesis de las fuentes es verdadera. Es como decir P, 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 y esto no es interesante. Y el último punto es que cuando la reconstruimos en forma pragmática, una presuposición se puede cancelar. Yo puedo hacer una presuposición, pero la puedo cancelar o bien a través de alguna conducta o a través de algún acto lingüístico en el mismo contexto. Supongamos que el ejemplo de Zenobio, que decía: sí, tomo a Juana, y en lugar de besarla a Juana,
la besa a María y le dice al cura: le presento aquí a mi mujer. Bueno, es ridículo el ejemplo, ¿no? Pero está ahí cancelando la presuposición pragmática. Hay otros ejemplos que parecen más interesantes. Por ejemplo, las preocupaciones morales de algunos habitantes de Europa Oriental, que decían: estamos indignados. Hay una carta que vi en un museo en Europa hace unos años. Estamos indignados moralmente porque los oficiales nazis están adjudicando las casas que eran de las familias judías a sí mismos y no la distribuyen entre todos los ciudadanos. Esto parece una broma más que una indignación moral. Pero la indignación moral, decir estamos indignados moralmente, presupone pragmáticamente que las razones por las cuales están planteando la protesta son razones que tienen que ver con el bien de todos. Ahora, cuando las razones son el propio provecho, la presuposición pragmática está cancelada. Supongamos que los legisladores del famoso caso de corrupción de las tierras de Palmar hubieran dicho al final: y todo esto es importante porque nos vamos a hacer un pingüe en la sociedad. Bueno, le están quitando toda esta legitimidad, este color de legitimidad lo están cancelando con esto que están diciendo. De modo que no se cancele esto significa tener algún grado de impostura, si es que la pretensión es claramente falsa. Pero a veces la impostura no se puede mantener porque los actos de la autoridad política son abiertamente inmorales. Entonces, cuando se dictan órdenes inmorales, claramente inmorales, y esto es manifiesto, esto es facialmente inmoral. La presuposición pragmática de que las personas que están emitiendo estas directivas tienen esa autoridad para imponer obligaciones morales queda cancelada también pragmáticamente de acuerdo con el lenguaje. Entonces, si esto es así, habría que volver a calificar la tesis de las fuentes, que aparecería, digamos, defendida por la tesis de la pretensión, de forma tal de decir que la existencia del contenido de los sistemas jurídicos típicos y que además no sean obviamente inmorales, depende de hechos de conducta humana y no de consideraciones morales. Pero cuando calificamos esto, cuando calificamos la tesis de las fuentes a sistemas jurídicos que no sean abiertamente inmorales, ya estamos apelando a consideraciones morales para identificar su contenido. Entonces, esta tesis es autocontradictoria. El problema que tiene es cuando la ajusto de esta manera para evitar la cancelación, se me vuelve autocontradictoria. Entonces, mi conclusión es que la tesis de la pretensión, reconstruida pragmáticamente, solamente puede servir para defender variantes o versiones de la tesis de las fuentes que o bien son no interesantes como WST1 o bien son autocontradictorias como WST2. Y esto, por cierto, no significa que la tesis de la pretensión reconstruida pragmáticamente sea inútil. Captura un punto, un aspecto del lenguaje que utilizan los sistemas jurídicos que característicamente reconocemos como sistemas jurídicos que hablan con la voz de los derechos, las obligaciones y las responsabilidades, pero esto no permite defender justificadamente la tesis de que los sistemas jurídicos pueden funcionar sin apelar a consideraciones morales. Y entonces lo que parece en realidad es, cuando hay una pretensión de autoridad, esa pretensión no me implica proposiciones morales, esto significa que tengo que rechazar la tesis de las fuentes, la puedo aceptar, pero si la acepto la tengo que aceptar por razones independientes. Y de todas formas, esto lo que muestra que la tesis de la pretensión es menos importante teóricamente de lo que Raz piensa que es. Pero, en fin, como reconstrucción pragmática es también menos interesante, pero por otro lado más defendible. Muchas gracias.